Perón asumió, cuando se produjo el golpe de Estado en 1943, asumió la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Era una secretaría que realmente a nadie le importaba, que nadie le daba bolilla, ¿sí? ¿Por qué? Esperen que estoy admitiendo. Era una secretaría que nadie le daba atención porque al trabajador nadie le importaba, salvo el Partido Socialista, que siempre fue un partido que luchó por que se reconocieran los derechos del trabajador. Pero hasta ese momento, todas las leyes que había impulsado el socialismo en la Cámara de Diputados o en la de Senadores, ninguna de esas leyes había sido aprobada, ¿sí? Ninguna de las leyes que beneficiaba al trabajador había sido aprobada, fundamentalmente. Cuando asume Perón, asume esa secretaría. Y desde ahí va a tomar esas leyes que eran del socialismo, va a tomar muchas ideas del socialismo y va a sacar decretos, ¿sí?, que van a beneficiar al trabajador. ¿Alguno de ustedes leyó que, por ejemplo, qué medidas sancionó Perón en la Secretaría? ¿Se acuerdan algunas medidas? Por ejemplo, No. medidas que hoy ustedes, al futuro, o sus padres, cuando van, cuando están trabajando y tienen un trabajo, lo que se llama en blanco, ¿sí? Es decir, que el empleador paga las cargas sociales y que da todos los beneficios que están en la legislación laboral, gozan de esos derechos, ¿sí? Entre las medidas que va a sancionar Perón va a ser, por ejemplo, la jornada laboral de 8 horas. Es decir, yo tengo que trabajar 8 horas sí o sí. Si yo me excedo de esas 8 horas y trabajo 9, 10, serían las famosas, si yo trabajo esas horas, me las tienen que pagar un valor diferente al que me pagan esas 8 horas. Por ejemplo. Entonces, la jornada laboral de 8 horas funciona, pero también las vacaciones pagas. ¿Sí? Todo trabajador tiene vacaciones pagas, es decir, se va de vacaciones 7, 14, 21, 28 días o 35, que es el máximo de vacaciones, el empleador me las tiene que pagar. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí. Vale. Entonces, jornada de 8 horas, vacaciones pagas, aguinaldo. ¿Alguno sabe qué es el aguinaldo? Sí, cada 6 meses, si no me equivoco, te dan como el doble del sueldo, no me acuerdo bien, o la mitad. Bien, No tengo ni idea. cobramos un aguinaldo los trabajadores. Y en el año sería un sueldo más. Es la mitad del mejor sueldo pago durante esos 6 meses. Es decir, va de enero a junio. El sueldo que yo gane más dinero, me lo van a dividir y yo voy a cobrar la mitad. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, si gané mi mejor sueldo es de 1.000 pesos, yo voy a cobrar un aguinaldo de 500. ¿Sí? Se extrae o se ve cuál es el mejor sueldo pago y me pagan la mitad de ese sueldo. ¿Sí? En el año es un sueldo más. Es decir, yo cobro 13 sueldos durante el año. ¿Se entiende? Bueno, después... Sí, se entiende. Bueno, entonces creó también los tribunales laborales, ¿sí?, para tratar de solucionar los conflictos entre el trabajador y el empleador. Esos tribunales se crearon para que el empleador, el jefe, no haga lo que quiera, ¿sí? Que haya un ente que regule la disputa, el conflicto que tienen estas dos partes y se solucione, ¿sí? Un mediador. Entre algunas de esas medidas. Después, jubilaciones para distintos gremios, ¿sí?, para distintos trabajadores, fueron otras de las medidas que sancionó Perón durante ese transcurso en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Otra cosa es que sancionó el Estatuto del Peón de Campo, ¿sí?, que hasta ese momento el trabajador, la persona que trabajaba en el campo, realmente trabajaba jornadas larguísimas,
un sueldo bajo, malas condiciones de vida. Entonces, él vio esta situación de los trabajadores de campo y decidió, decidió sancionar este estatuto que reglamente su trabajo. Y así el dueño del campo no podía abusarse del trabajador, no podía hacer lo que quería, ¿sí? Bueno, estas son las medidas que tomó Perón, básicamente. Son las principales. Esas medidas son las que ustedes tienen que anotar en el cuadro, que es lo primero que les aparece. ¿Sí? Perfecto. Bien. Después habla del 17 de octubre. El día del 17 de octubre se conoce como el Día de la Lealtad Peronista. ¿Sí? Ahora estamos muy próximos a esa fecha y van a ver que en los noticieros o en distintos lugares va a aparecer esta fecha como el Día de la Lealtad. ¿Y por qué se llama Día de la Lealtad Peronista? ¿Algunos leyó por qué puede llegar a ser Día de la Lealtad? No, ni idea. No, ni idea. Bueno, a ver, ¿qué sucede con Perón? Perón no solo era secretario de Trabajo y Previsión Social, sino que también tenía los cargos de vicepresidente y de ministro de guerra. Tenía 3 cargos, por lo cual había acumulado muchísimo poder. ¿Sí? Acuérdense en que estamos en un gobierno militar, básicamente. ¿Sí? Había acumulado tanto poder que al presidente, que era un militar que era Farrell, y otros miembros del gobierno militar, no les gustó para nada, ¿sí?, el poder que estaba teniendo Perón dentro del gobierno. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Lo obligaron a renunciar, ¿sí? Perón renuncia y es encarcelado en la isla Martín García, ¿sí? En esta isla se encarcela generalmente a todos los presidentes o políticos importantes cuando, por ejemplo, se producía un golpe de Estado. Bueno, a Perón lo encarcelan ahí y obviamente la CGT, que es la Central General de Trabajadores, junto con los trabajadores, decidieron una marcha, ¿sí? ¿Qué van a querer los trabajadores? ¿Para qué van a marchar, chicos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué van a pedir? ¿Mejor sueldo? No, porque ya Perón les había dado mejor sueldo. Que no lo destituyan, no sería. Para lograr la democracia. A ver, estamos en un gobierno militar y 2, Perón está encarcelado, está en la cárcel. ¿Qué van a querer que hagan con Perón? Que se liberen. Que lo liberen. Que los liberen, ¿sí? Imagínense, chicos, esos trabajadores que nunca habían tenido ningún beneficio, ni aumentos de sueldo, ni leyes que los protegiera. Ahora hubo un tipo, que era Perón, que sancionó leyes que lo beneficiaban. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a quedar de brazos cruzados? No. La gente, los trabajadores, salieron ¿a qué? A manifestarse, a reclamar por la liberación de Perón, ¿sí? Entonces, sí. El 17 de octubre es una manifestación de trabajadores, básicamente, que van a exigir la liberación de Perón, ¿sí? Se van a reunir en Plaza de Mayo y va a ser tanta la cantidad de trabajadores que el gobierno obviamente tiene 2 opciones. Todo gobierno tiene 2 opciones siempre. Una es reprimir. Reprimirlos. Y sacarlos de la Plaza de Mayo, chicos, casa a casa, cada uno a su casa. Y el otro es tratar de negociar con ese sector, ¿sí? De acceder a lo que reclaman. Mientras que los trabajadores estaban en Plaza de Mayo exigiendo la liberación de Perón, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Perón se va a hacer el descompuesto, el enfermo, y lo van a trasladar a Buenos Aires al hospital militar, ¿sí? Obviamente, el gobierno militar, ¿qué va a hacer? ¿Ustedes qué creen que va a hacer ese gobierno militar? Farrell, en este caso, que era el presidente. ¿Va a reprimir al pueblo o va a acceder a liberar a Perón? Va a ayudarlo. Va a ayudarlo y va a liberarlo, porque no le queda otra,
¿sí? Se dieron cuenta que el poder de Perón era muy grande, ¿sí? Y obviamente van a pedir, van a liberarlo, van a hablar con Perón, y Perón les va a exigir que gran parte de los miembros del gobierno militar sean afines a Perón, sean gente de confianza de Perón. Así que Farrell va a liberar a Perón. Perón, él anuncia su liberación, ¿sí? ¿Y qué sucede? El pueblo le dice que lo quiere ver a Perón, que no se conforma, los trabajadores no se conformaban con que él les diga que Perón fue liberado, sino que lo querían ver. Y Perón sale al balcón, ¿sí? Y habla. Lo primero que él dice en sus discursos o en sus notas que él dio, que él decide que el pueblo cante el himno nacional, ¿sí? Porque básicamente no sabía qué decir. Y entonces, para ordenar sus ideas, él dice, bueno, primero cantemos el himno. Y después comienza a hablar y agradecerle a los trabajadores el apoyo que le dieron, porque gracias a ellos, obviamente, lo liberaron, y además, ojo, también se demostró el gran poder que tenía Perón en ese momento ya. Después de esto se forma el Partido Laborista, ¿sí? Encabezado obviamente por Perón. ¿Sí? Esa es una de las consecuencias. Pero obviamente, acá ya vemos que hay gente que no lo quiere a Perón, que básicamente va a ser un grupo de militares, los militares van a estar divididos entre aquellos que apoyan a Perón y entre esos que no lo quieren a Perón, ¿sí? Y además, quienes no lo querían, el Partido Radical, el Partido Socialista, los anarquistas, los demócratas, ¿sí? Muchos partidos se unieron en oposición a Perón, ¿sí? No lo querían porque, obviamente, por el poder que tenía y porque muchas medidas que había tomado Perón no beneficiaba al resto del pueblo, o perjudicaba los intereses de ciertas clases sociales, sobre todo la alta. Claro. ¿Y quiénes apoyaban a Perón? Y bueno, los trabajadores, obviamente, por obvias razones, por las mejoras que les había dado. Otros que no lo apoyaban a Perón, que lo apoyaban, a Perón, era la Iglesia Católica hasta ese momento, y gran parte del gobierno de Perón fue amiga a la Iglesia, pero después, bueno, en el último tramo del gobierno vamos a ver que no. Bueno, ciertos grupos militares. Así que como que había dos bandos. O lo querés a Perón o lo odias. ¿Sí? Bueno, hasta ahí tenemos el 17 de octubre. Expliqué qué sucedió, cuál fue el resultado, ¿sí? La liberación de Perón, básicamente, y el poder que tomó Perón y la formación del Partido Laborista, quiénes fueron sus opositores y quiénes lo apoyaron. Obviamente se producen elecciones presidenciales, y ¿quién gana las elecciones, chicos? ¿Quién creen que gana? ¿Perón? Perón. ¿Sí? Porque hasta ahí Perón no era presidente. ¿Sí? Ahora entramos como Perón como presidente de nuestro país. Y bueno, vamos a tener como proyecto económico el primer plan quinquenal. ¿Sí? ¿A qué apuntaba su primer plan quinquenal? A la industria, ¿sí? Básicamente apuntaba a la industria y a, sobre todo, satisfacer la demanda interna, el mercado interno, proveer con esa industria, ¿sí?, a los consumidores del país. No hablaba de exportación, de venderlo a otros países, básicamente, sino que producir para nuestro país, ¿sí? Que es la continuación del proceso de industrialización por sustitución de importaciones que habíamos visto en la década infame, ¿sí? Producir productos industriales o manufacturados que antes comprábamos a otros países, ¿sí?
comenzó a instalarse una industria de, por ejemplo, de heladeras, de cocinas, de motonetas. No sé si ustedes algún día vieron alguna motoneta, esas antiguas. Bueno, heladeras, productos textiles, bueno, toda esa industria, y la industria sobre todo también relacionada a la construcción, ¿sí? La industria cementera, la de la madera, ¿sí? Todo lo que se relaciona con la construcción. Básicamente son las industrias a las cuales apuntó Perón, ¿sí? Si nosotros abrimos industrias, ¿qué generamos? Trabajo. Ingresos. Bien, trabajo. Bien. Y si además de generar trabajo, ese trabajador gana muy bien, ¿qué generamos también? Si yo tengo un muy buen sueldo, ¿qué pasa? Una buena fue comprar más cosas, o sea, más, Bien. generar más economía. Ese trabajador, ¿sí? ¿Qué sucede? Se convierte en un consumidor de productos. ¿Sí? Porque si yo gano bien, uy, bueno, me compro la moto, me compro la heladera, me compro la cocina, ¿y a quiénes sigo favoreciendo? Al gobierno. Por A la los industria, a la impuestos y todo eso. economía. ¿Sí? Entonces tenemos que Perón apuntaba a la industria para satisfacer un mercado interno y que es generando nuevas fuentes de empleo y también transformando a ese trabajador en un consumidor de productos. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, se entiende, se entiende. Bien. Entonces, también hablaba en la economía las nacionalizaciones. ¿Saben lo que es nacionalizar? No. Hacerlo argentino, digamos. Por así decirlo. Empresas que eran de otros países, como los ferrocarriles que pertenecían a los ingleses, o por ejemplo la empresa telefónica que en ese momento era la ITT y estaba en manos de los estadounidenses. Perón, ¿qué hizo? Las compró y pasaron a ser del Estado Nacional, ¿sí? Ahora la mayor parte de las empresas que nosotros tenemos, Edesur, Edenor, Metrogas, bueno, todas ellas pertenecen a capitales extranjeros, ¿sí? Muchas empresas que quizás habían nacionalizado en ese momento Perón, después fueron privatizadas, ¿sí? Como YPF. Claro, exactamente, aunque ahora tiene gran parte de su capital argentino, pero tiene parte de capital extranjero. Pero bueno, en ese momento, Perón, ¿qué hizo? Le compró a los ingleses los trenes, a los norteamericanos le compró la empresa de telefonía, de teléfonos. Así que bueno, obviamente las compró a un precio carísimo. Esas empresas ya les daban pérdida tanto a los ingleses como a los norteamericanos, pero bueno, se las vendieron igual. Obviamente, ¿qué quería hacer, por ejemplo, Perón con los trenes, que eran los más importantes? El tren es un medio fundamental, ¿para qué, chicos? ¿Para qué nos... Para el pueblo, porque es transporte público. Primero nos sirve para transportar a la gente. Es un medio rápido, es barato, ¿sí? Y permite trasladar a mucha cantidad de personas en un tren, ¿sí? Pero también, ¿qué nos permite además de transportar personas? ¿Solo personas transportar? Carga entre las provincias. Bien, las cargas. Nosotros seguíamos también, a la vez que teníamos la industria, también seguíamos produciendo productos agropecuarios, ¿sí? Trigo, maíz, carnes, ¿sí? Todo eso se seguía exportando al exterior y era una principal fuente de ingresos, ¿sí? Así que bueno, el tren era fundamental también que estén en manos argentinas para que el costo del transporte de esas mercaderías fuera barato. ¿A dónde va la red? Porque la red ferroviaria nuestra es una red radial, ¿sí? Es decir, que se une en un punto.
todos los ferrocarriles de la Argentina se unen en un solo punto. ¿Cuál es ese punto? ¿Y dónde está? Buenos Aires. Buenos Aires. ¿Y en qué lugar de Buenos Aires? Si yo necesito venderlo al exterior, ¿a dónde va a ir? ¿A Capital? Al puerto. Bien, al puerto, a la capital donde está el puerto de Buenos Aires, ¿sí? El puerto es el eje de la economía, ¿sí? Todas las líneas ferroviarias van al puerto de Buenos Aires. Eso creo que se lo pregunté en el de la década infame, ¿sí? El tema de los ferrocarriles. ¿Puede ser? Sí, creo que sí. Así que cualquier cosa, si no lo completaron o lo tienen mal, fíjense en eso también. Okay. Entonces, bueno, el ferrocarril era importante para eso, chicos, básicamente, ¿sí? Para trasladar a las personas y a las mercaderías a un bajo costo, de forma rápida y en gran volumen. Siempre es así. Bueno, entonces nacionalizó, ¿sí? También lo que hizo es crear el IAPI, ¿sí? El IAPI era un organismo en el cual, ¿qué hacía el gobierno argentino? Compraba los productos agropecuarios a todos los productores, el trigo, el maíz, y después, ¿sí? Los vendía, ¿sí? Generalmente el Estado muchas veces perdía en esta situación, ¿sí? Porque quizás se los compraba a los productores a un precio alto y después no lo vendía por el mismo valor o eran muy pocas las ganancias, ¿sí? Así que básicamente fueron esas las medidas que se tomaron durante el plan quinquenal. ¿Cuál fue el resultado de este plan quinquenal? Que a pesar de la industrialización que hubo en el país, la principal fuente de ingresos de nuestro país siguió siendo la exportación de los productos agropecuarios. Por eso, en el segundo plan quinquenal de Perón, que va a ser durante su segundo gobierno, ¿sí? Va a enfocarse en la producción agropecuaria, ¿sí? No es que va a olvidar la industrialización, pero como es, va a enfocarse en la producción agropecuaria. Esa es la principal diferencia entre el primer y segundo plan quinquenal, básicamente. Bueno, ¿hasta acá se entendió, chicos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, Después revean y vayan respondiendo. Igual yo les dejé también un anexo de texto para si tienen algún inconveniente. Hay un anexo de texto también que pueden consultarlo para completar. Pero bueno, yo les estoy diciendo lo básico, ¿sí? Lo que realmente es importante de esta etapa del peronismo. A ver, otro punto importante de este gobierno de Perón va a ser la política de bienestar social, ¿sí? Sobre todo apuntar a las clases desfavorecidas, a las clases bajas, sobre todo que mucha bolilla los otros gobiernos no le habían dado. Entonces, por ejemplo, vas a realizar un plan de viviendas, de construcción de viviendas, ¿sí? En todo el país. A la gente no es que le regalaban la casa, ¿sí? Ellos construían vivienda y vos tenías que pagar en cuotas esa vivienda. ¿Se entiende? Era ese plan, ¿sí? Bueno, entonces hizo un plan de viviendas porque había mucha gente que alquilaba, y cuando hay mucho alquiler, ¿qué pasa con el precio del alquiler? Sube. ¿No? Cuando hay poco, sube. Entonces, claro, los dueños de muchas viviendas, ¿qué hacían? Subían los alquileres, y obviamente la gente cada vez podía pagar menos sus viviendas. Entonces Perón por eso hizo estos planes de construcción de viviendas. Otra cosa que hizo es congeló los alquileres, es decir, que los dueños de los alquileres no podían aumentarlos, ¿sí? Le dijo, bueno, vos estás cobrando 1.000, no vas a poder cobrar más de 1.000. Ya está congelado. Otra cosa que hizo es sancionó la ley de construcción vertical, ¿sí? Es decir, se podían construir edificios de gran altura. ¿Y eso por qué? Porque en menor espacio se pueden construir mayor cantidad de viviendas.
¿sí? Ese es el beneficio básico. Así que bueno, por una parte está todo el tema de construcción de viviendas, de dar créditos para la construcción de viviendas también, en el caso de que mucha gente por ahí ya tenía un terreno y necesitaba el dinero para construirla. Entonces se daban créditos bancarios. Después también construyó hospitales, construyó hogares, se construyeron tanto el gobierno como también la Fundación Eva Perón, que también va a cumplir una función muy importante, se van a dedicar a la salud de los niños, por ejemplo, los planes de vacunación, que realmente Argentina hasta el día de la fecha tiene un plan de vacunación muy importante, donde no pagamos las vacunas, básicamente, son gratuitas, son obligatorias. Así que bueno, ella empezó con estos planes de vacunación, con colonias de vacaciones para los niños. En la costa argentina, en Chapamalal, no sé si ustedes sintieron nombrar que hay unos hoteles, ¿sí? Que muchos estudiantes van, en Córdoba también, en Embalse Río Tercero. Bueno, esos hoteles que estaban destinados a las clases bajas, fueron construidos durante el peronismo, ¿sí? Para que los chicos que nunca habían conocido el mar pudieran ir, o la montaña. Bueno, todo eso se realizó durante esta etapa, esos hoteles, esa construcción. Bueno, planes de vacunación, hogares para ancianos, para madres solteras, digamos, se dio gran hincapié, ¿sí? A los problemas que tenían las clases bajas. Obviamente que también hubo abusos, ¿sí? Pero bueno, trató de asistir a las clases más desprotegidas hasta ese momento, sobre todo el peronismo. ¿Cómo se financiaba todo esto? Porque hay que tener plata para construir hospitales, casas, bueno, con obviamente los impuestos. También se le cobraba un porcentaje a los trabajadores, un porcentaje de su salario iba destinado a estas obras, que obviamente el trabajador no se oponía a esto porque veía obras, veían las cosas que se estaban haciendo. Y también muchas veces se obligaba a los empleadores, a los dueños de las empresas a hacer contribuciones. No eran tan libres las contribuciones, sino que había un apriete por parte del gobierno para que financien estas obras. ¿Hasta acá se entendió, chicos? Sí. Bien. Así que bueno, también se dio un gran impulso en esta etapa, chicos, a la escuela técnica. ¿Por qué? Porque la escuela técnica era fundamental, ¿para qué? Para hacer profesionales, ¿sí? Digamos, formar profesionales, no hacer, formar profesionales para las industrias que estaban en el país, ¿sí? Sin profesionales y sin técnicos no podían funcionar estas industrias. Entonces se apuntó muchísimo a la escuela técnica en este periodo. Se reforzó un montón, se dio dinero, ¿sí? Se ampliaron las escuelas, también se ayudó a la escuela privada, que en ese momento no es como es ahora, que hay muchísimas, en esa etapa no había tantas como ahora, ¿sí? Pero bueno, la escuela técnica se apoyó muchísimo en la etapa del peronismo porque se necesitaba formar trabajadores para las industrias. Bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que sucedía, porque tampoco todo era de color de rosa, ¿sí? Perón obviamente ya vimos que tenía gente que no lo quería, sus opositores. ¿Qué hizo Perón con esos opositores? Tenía opositores políticos, muchos de ellos fueron encarcelados, ¿sí? Muchos tuvieron que irse del país por la persecución que se les realizaba. Después también muchos diarios que tenían, por ejemplo, el Partido Socialista, eran clausurados, incendiados, ¿sí? Porque obviamente no quería que nadie hable mal de su gobierno, esté en contra de su gobierno. Entonces, entre esas medidas estaba el encarcelamiento, las clausuras,
¿sí? Y con el tema de los sindicatos que eran opositores al peronismo, ¿qué hizo? No los clausuró ni nada, pero creó sindicatos paralelos. ¿Qué es estos sindicatos paralelos? Bueno, por ejemplo, tengo un sindicato de panaderos opositor a Perón. Yo te creo otro sindicato de panaderos de tendencia peronista. ¿Y qué hago? Le doy beneficios a este sindicato de panaderos peronistas. Te doy aumento de sueldo, te doy útiles escolares para tus hijos, regalos para Navidad. ¿Y qué va a pasar con los miembros del otro sindicato? Mucha gente que estaba con el otro sindicato. ¿Qué creen ustedes? Se va a querer cambiar de bando. Obvio, se cambiaban al otro sindicato que te daba beneficio. ¿Para qué me voy a quedar con esto si no me ayudaban para nada? Vivíamos protestando, no lográbamos nada, en cambio me voy con el otro. Y entonces así, lentamente fue desarticulando a los otros sindicatos. ¿Se entiende? La hizo bien. Dijo, no me voy a poner a pelear con estos, pero sí los voy a ir socavándole las bases para que toda la gente, sí, básicamente que lo seguía, pasen para mi lado, ¿sí? Eso es lo que hizo con los opositores, ¿sí? Ya sean sindicalistas o ya sean políticos, de encarcelarlos, clausurarles, ¿sí? Los medios que tenían para difundir sus ideas. Bueno, y por el otro lado teníamos la reforma constitucional. Perón ya casi al llegar su primer mandato, obviamente, en ese periodo, los gobiernos eran de 6 años, chicos, no eran 4 años como son ahora, y el presidente no podía ser reelegido, ¿sí? Tenía que pasar 6 años con otro gobierno y ahí ser elegido nuevamente. ¿Qué hizo? ¿Qué creen que hizo Perón? ¿Qué quiso modificar de la Constitución? ¿Y ese sistema? Ese sistema. Y entonces, ¿qué pidió? Que haya una reelección presidencial, ¿sí? Que el presidente pueda ser reelegido por un periodo más. ¿Se entiende? Entonces, Sí. sancionó, se modificó la Constitución Nacional, entre ellos estaba esta reelección presidencial, la incorporación de los artículos que beneficiaban a los trabajadores, también el manejo de los recursos, digamos, energéticos básicamente, el hidrocarburo, ¿sí? Que eran nacionales, ¿sí? Que tenían que ser controlados básicamente por el gobierno. Así que estas fueron algunas de las modificaciones que hizo a la Constitución para poder ser reelegido en el segundo mandato. Otra cosa, chicos, que yo quiero aclararle es que también se sancionó la ley 13.010. Y la ley 13.010 significa que la mujer pudo votar por primera vez durante el gobierno peronista, ¿sí? Ujú. Hasta ese momento, a pesar de la ley Sáenz Peña, donde decía que el voto era universal, en el 1912, el voto no era universal, solo podían votar los hombres mayores de 18 años, sin importar la clase social. Pero con esta ley 13.010, la mujer pudo acceder al voto, ¿sí? Entonces, no solo la mujer estaba contenta, sino también el peronismo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si la mujer votaba también? Si le daban un beneficio a la mujer, es obvio que la mujer van a votar el peronismo. Muchas mujeres que amaban a Perón y que amaban sobre todo a Evita, porque una gran figura dentro del gobierno de Perón era su mujer, era Eva Perón, la banderada de los humildes, ¿sí? Para ellos. Era como un dios, ¿sí? Para muchas personas. Amaban a Evita, ¿sí? Y hay miles de anécdotas con respecto a ella, de la gente que la amaba y la gente que la odiaba, ¿no? Porque obviamente que hay gente que no la quería, e incluso ustedes, no sé si saben que ella murió a los 33 años de un cáncer de mamas, ¿sí?
Entonces, cuando ya estaba a punto de morirse, hicieron escrituras en varias paredes diciendo viva el cáncer, ¿sí? Imagínense en el grado de odio que le tenían a ella, ¿sí? Sobre todo la clase alta argentina, las mujeres de la clase alta la odiaban, porque ella realmente de mucho no le importaba pertenecer a esa clase social, sino más bien luchar por trabajadores y por la gente humilde, ¿sí? Desde una mujer, yo les cuento una de las tantas anécdotas, una mujer muy anciana un día va a pedirle un colchón a Evita para su casa, porque eran muchos en una habitación, dormían muchos en una cama, y necesitaba ella, al ser tan grande, pobre mujer, no podía realmente dormir bien. Entonces le dice, ¿usted cómo se vino? Caminando, ¿desde dónde era? No, realmente no me acuerdo el lugar, pero era un lugar lejos. Ah, no, dice. Ahora le voy a mandar que la lleven. Si en un auto que la lleven y le lleven el colchón. ¿Pero usted tiene cama? No. Bueno, al día siguiente llegaron las camas, llegaron los colchones, ¿sí? Ella puntualmente, ¿sí? Iba a la Fundación Perón, a Eva Perón, ¿sí? Y se encargaba personalmente de atender al pobre, ¿sí? O de leer sus cartas. No era que lo dejaba en manos de otras personas para que lo hagan, no, sino que ella realmente se involucraba en la situación de la gente, ¿sí? Obviamente que esto también causaba mucho recelo de la clase alta, sí, que ella tenía, la clase alta tiene, esperen que estoy admitiendo, vieron fundaciones de caridad, ¿sí? Ella consideraba que la caridad eran migajas que se le daba lamentablemente al pobre, que realmente no lo ayudaba. Así que bueno, por eso también decidió crear esta fundación en su nombre para ayudar. Entonces, bueno, ese es el gran papel importante que cobra Eva Perón durante el gobierno de Perón. Incluso en la segunda presidencia, Perón le ofrece a Evita la vicepresidencia, y bueno, debido a su mal estado de salud ya por el avance del cáncer, decide no asumir ese cargo, y bueno, se elige a otro vicepresidente. Si pueden en algún momento, yo realmente no bajé imágenes, pero si pueden googlear lo que fue la muerte de Eva Perón y la gente que se reunió durante su funeral, fíjense porque es impresionante la imagen de la cantidad de gente ahí presente, ¿sí? Bueno, a ver, quedaría la tercera posición, creo, para ver, puede ser, segundo plan quinquenal y la relación con la iglesia, ¿sí? Cualquier cosa, chicos, si se llega a cortar, vuélvanse a unir, ¿sí? Porque... Bueno, profe. Bueno, profe. Un momento, así terminamos de explicar esto y ya está. La tercera posición es que Perón decide tomar distancia de las políticas, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Chicos, ya estamos en plena Guerra Fría, ese enfrentamiento entre estos dos grandes países. Entonces Perón dice, no, yo realmente voy a aplicar la política que creo que va a ser favorable para mi país, y no me voy a aliar ni con Estados Unidos, ni tampoco me voy a aliar con los rusos, con la Unión Soviética. ¿Sí? Es eso, por eso se llama tercera posición. No me alío ni con los norteamericanos, ni con los soviéticos, me mantengo alejado, distantes, y tomo políticas que traten de beneficiar a mi país de acuerdo a las características, digamos, del proyecto que tenía él, ¿sí? Por eso es tercera posición, ¿sí? Con respecto a la relación con la iglesia, ¿sí? ¿Qué sucede con la iglesia, básicamente? Yo les mencioné anteriormente que la relación con la iglesia antes había sido muy buena, ¿sí? Pero debido a a ciertas situaciones que a la iglesia no le gustaba para nada, por ejemplo, que Perón y Dios se han visto como dioses, Perón y Evita se han visto como dioses, como figuras intocables,
sumado a las funciones de caridad que hacía el gobierno, la Fundación Eva Perón, que generalmente estaban reservadas a la iglesia y a las clases altas, pero ahora la estaba ocupando el gobierno, no lo vio bien la iglesia, no le gustó para nada, y entonces decide apoyar a un nuevo partido demócrata cristiano que se funda en nuestro país. Bueno, la iglesia le da su apoyo. Entonces cuando se entera Perón de esta situación dice, pará, a ver, si mi partido es demócrata y es cristiano, ¿por qué estás apoyando a otro? ¿Qué hace Perón? Se reenoja y decide legalizar el divorcio. Cosa, chicos, que el divorcio existía antes, digamos, no existía legalmente, pero la gente se separaba igual. ¿Sí? ¿Qué hizo? Legalizarlo. Que el que quiera separarse, que se separe. Bueno, ahí salió todo un tema de la iglesia, porque bueno, que desarma la familia, que todas esas cuestiones religiosas, no le gustó para nada, imagínense. Sumado a eso, legaliza los prostíbulos. Otra cosa que la iglesia no quería saber nada. ¿Existir? Existían. ¿Sí? Pero no era una actividad legal, es decir, que si vos tenías un prostíbulo era ilegal. Si te encontraba la policía, te tenían que sancionar. ¿Sí? Y por otro, Perón durante su primer gobierno había decretado la educación religiosa en las escuelas, ¿sí? Cosa que eso había desaparecido con la sanción de la ley 1420, ¿sí? La escuela no se encarga de dar educación religiosa, ¿sí? Si vos querés ir a la iglesia, vas a ir en otro horario, pero la escuela, como hoy la tenemos, no da ningún tipo de educación religiosa, ¿sí? Se eliminó de los programas porque obviamente hay una gran diversidad de cultos en nuestro país, ¿sí? La Argentina, nuestra Constitución, dice que cada uno puede profesar libremente su culto. Imagínense si los docentes tuviéramos que dar religión de todas las iglesias que existen. Imposible. Entonces, se había sancionado esa ley, ¿sí? La ley laica se llama. Es laica porque no se da enseñanza religiosa. Entonces, básicamente, Perón, que había sancionado la educación religiosa en las escuelas, la vuelve a sacar, ¿sí? Entonces, sancionó la ley de divorcio, la legalización de los prostíbulos y además eliminó la educación religiosa de la iglesia. ¿Qué creen que le pasó a la iglesia? ¿Les gustó? No. No, ni Obvio que no. No, estaba enfurecida la iglesia, y hay una marcha que se hace, la marcha del Corpus Christi, que marcharon no solo la iglesia y los feligreses, sino que también marcharon los opositores políticos, los socialistas, los comunistas, partidos que son ateos, que no tienen nada que ver, no quieren saber nada con Dios ni con la religión, marcharon con ellos, sobre todo para mostrar, ¿sí?, la oposición, el descontento que había con el peronismo, básicamente. ¿Se entiende? Obviamente después de esto hubo quema de iglesias por miembros del partido peronista, realmente hubo una convulsión muy grande en el país. Perón envió a muchas, obligó a figuras de la iglesia, sacerdotes, a párrocos importantes de la iglesia, a miembros de la iglesia, los rajó del país, le dijo, se van, no los quiero ver más acá, ¿sí? Entonces esos menos que en lugar de parar un poco la situación, se incrementó más, hasta que, bueno, obviamente Perón entró en razón y dijo, bueno, me voy a sentar con los opositores y voy a hablar con ellos, y entonces empezó a ablandarse un poco y a tomar otro tipo de medidas, como por ejemplo a permitir que puedan expresarse libremente los opositores, la iglesia, ¿sí? Porque sabía que la situación cada vez era más complicada. Y también por la crisis interna que vivía nuestro país, ¿sí? Ya los militares no lo querían más, a Perón. A esto después vamos a ver, en esto que yo les mandé, la Revolución Libertadora, que hubo un intento por matar a Perón con el bombardeo a Plaza de Mayo,
¿sí? Donde aviones bombardearon, ¿sí? La plaza matando a unos de civiles, unos cientos de civiles, sobre todo en pleno horario donde muchos iban a trabajar y a la escuela, ¿sí? Entonces, bueno, eso hizo que Perón muchas medidas que había tomado y que perjudicaban a la oposición, las volviera para atrás y trate de llegar a un acuerdo con ellos. Con respecto al segundo plan quinquenal, yo les había dicho que apuntaba más a un proyecto agropecuario. ¿Por qué? Porque el principal ingreso de nuestro país seguían siendo las exportaciones de granos y de carnes. Entonces, básicamente, lo que va a hacer Perón es incentivar más aún la producción agropecuaria. Sobre todo, ¿cómo? Bueno, va a extender zonas de cultivo, va a mejorar maquinarias, va a introducir fertilizantes y otros productos a la producción, ¿sí? También va a permitir que empresas extranjeras como Fiat ingresen a nuestro país, básicamente. Así que bueno, digamos, la industria no se va a eliminar, sino que va a estar paralela a la actividad agropecuaria, pero sobre todo darle mayor hincapié a esta producción. También con respecto a la política petrolera, esto va a traer controversias porque se van a firmar unos contratos petroleros con la Standard Oil, una empresa norteamericana, para la explotación de petróleo, lo cual esto sí va a generar un gran debate con la oposición. ¿Por qué? Porque en la Constitución que se había reformado, se decía básicamente que la producción de hidrocarburos y de energía tenía que estar controlada por el Estado y no por empresas extranjeras, ¿sí? Es como que se oponía a lo que había escrito en esa reforma constitucional. Así que bueno, con respecto a los trabajadores, esta etapa no fue tan buena como la primera, porque se congelaron los salarios, en algunos casos se bajaron los salarios, no se dieron tantos beneficios, sino que se trató de mantener más la inversión y el capital sobre el trabajador, ¿sí? Eso es básicamente, ¿sí? Se dio mayor oportunidad al capital, ya sean empresas extranjeras o nacionales, que al trabajador. No se lo benefició tanto como en la otra etapa. Así que bueno, estas fueron, obviamente, algunas de las medidas. Yo les pido que quizás vean, aunque sea de forma así rápida el video, o lean, ¿sí? Para completar algún punto. Yo traté de, en lo que me acuerdo del cuadro que les envié, de contestar todas las preguntas, porque vieron que eran preguntas básicamente. Sí. Entonces yo traté de seguir esa línea. Fíjense, igual les pido que relean el material o vean el video y a ver si pueden apuntar, pero básicamente el cuadro estaría explicado. En el año 1955 se produce el golpe de Estado. Un golpe de Estado, saben que es sacar del poder a una persona que ha sido elegida democráticamente por el voto popular, ¿sí? Sacarlo por la fuerza. Entonces, en el año 1955 se produce la Revolución Libertadora, ¿sí? Donde va a haber una etapa de enfrentamiento básicamente entre los gobiernos militares y el peronismo. ¿Por qué? Porque el peronismo va a ser proscripto, ¿sí? Y eso significa que el peronismo no va a poder presentarse en ninguna elección, de ningún tipo, ni para presidente, ni para... No podía existir, y todo lo que tenía que ver con el peronismo tenía que ser eliminado. Desde libros, estatuas, nombres, todo lo que hacía referencia a Perón, a Eva o su gobierno, se eliminó todo, se trató de eliminar todo, chicos. Así que bueno, ese es el próximo trabajo que ustedes tienen que trabajar, que tienen que realizar. Así que, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? En general, no. Bueno,
Cualquier duda ya saben. Yo tengo una, pero no, o sea, es de Perón, pero no, claro, no mucho. Decime. ¿Cómo es eso que le robaron las manos a Perón? Mira, cuando se produce el golpe de Estado, le cortan las manos a Perón, y también desaparece el cuerpo de Eva Perón, ¿sí? Lo roban. El cuerpo de Eva Perón fue embalsamado, ¿sí? Y se lo robaron, ¿sí? El gobierno militar lo robó. ¿Por qué? Porque mantener sus cuerpos, ¿sí? Era como Mantener al peronismo vivo. Exactamente. Entonces, había que sacarlo, ¿sí? De la atención. ¿Se entiende? Entonces, se lo llevaron a Europa los militares, el cuerpo de Eva Perón, ¿sí? Y a Perón le cortaron las manos. Sí, es cierto. Todavía no aparecieron sus manos. No se sabe quién fue y realmente, digamos, actualmente no sé si ustedes, alguno sabe que en San Vicente está la quinta de Perón. Y ahí está el mausoleo donde está su cuerpo. Lo que no se hizo todavía el traslado del cuerpo de Eva Perón, ¿sí? Él quería que su mujer permaneciera, bueno, obviamente muerta a su lado. Y eso no se pudo cumplir hasta la fecha actual, ¿sí? Está custodiado, obviamente, la quinta, y bueno, está realmente que se mantiene con fondos propiamente con donaciones, las entradas que se cobran, está el tren, el vagón, ¿sí? Donde viajaba Perón. Así que bueno, si alguna vez tienen la oportunidad, hubiese sido bueno este año poder ir a visitar la quinta, pero bueno, si alguna vez tienen la oportunidad de estar por allá, y tiene un parque muy lindo, es un lugar muy lindo, bueno, y ahí está el mausoleo de Juan Domingo Perón. Pero sí, había que sacar, para el gobierno militar, sobre todo de Aramburu, era imprescindible eliminar el peronismo, pero ¿se puede eliminar el peronismo quemando libros, rompiendo estatuas, quemando cuadros? ¿Ustedes qué piensan? La verdad que no. No, porque la gente lo que tenía en su cabeza era lo que Perón o la Fundación Eva Perón había hecho por ellos, y eso no iba a terminar con que a mí me quemen un libro, ¿se entiende? Yo no iba a cambiar mi pensamiento porque a mí me quemen un libro o rompan una estatua o le cambien el nombre a la calle o a una escuela, ¿se entiende? Esas cosas perduran más allá digamos, de las cosas materiales, ¿sí? Que es lo que nos pasa siempre. Nosotros recordamos a nuestros seres queridos que parten por lo que nos dejaron, no por si lo tenemos o no físicamente. ¿Se entiende? Siempre o por lo que nos regalaron, ¿sí? ¿Se entiende lo que apunto? Sí. Recuerda, no sé, yo recuerdo a mis abuelos, no sé, su casa, entrar y los olores, de cuando me hacían el panqueque, las galletas de queso y otras cosas. Recuerdo de esas cosas que me dejaron, ¿sí? Bueno, con el peronismo sucede lo mismo, chicos, es lo que dejó el peronismo en esos trabajadores y en esas clases sociales que, sobre todo la pobre, que estuvo un montón de tiempo postergada, ¿sí? Nadie le dio bolilla, importancia ni ningún beneficio. ¿Sí? Y gracias gracias al peronismo, muchos trabajadores hoy gozamos de aguinaldo, vacaciones pagas y un montón de cosas que muchas personas quizás se olvidan de esa situación, ¿sí? Así que bueno, obviamente tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas, como todo gobierno, ¿sí? Simpatizamos con ciertas ideas que fueron digamos, cambios importantes para la sociedad, y hay otras que, bueno, obviamente, que una persona no pueda expresar sus ideas porque te van a clausurar, porque te van a perseguir o encarcelar, no está bueno, ¿sí? Así que, bueno, hay que ver todos los lados de la moneda, ¿sí? Por eso yo les explico todo, digamos, las cosas buenas que hizo el peronismo, como también, bueno, estas cosas de
firmar un contrato con empresas que no tendría que haberlo hecho, de haber perseguido a sus opositores y todo eso, que bueno. Así que bueno. Chicos, cualquier duda que tienen, me consultan. ¿Sí? Ya saben que yo no tengo problema de WhatsApp. Lo que me pasó es que realmente tengo un problema con el Classroom, con las notificaciones me desaparecieron, no las pude restablecer y no me avisa de nada, no me entero de nada, tengo que revisar uno por uno de todos mis alumnos, y a veces es imposible hacer eso. Así que les pido, por favor, o ustedes que ya tienen el grupo de WhatsApp, o mi WhatsApp particular, lo hagan a través de WhatsApp, o en el tablón de las actividades, ¿vieron? Donde subo las instrucciones, ahí que hagan las consultas, ¿sí? Porque ahí yo las visualizo mejor. Que ustedes me lo hacen particularmente, porque si no tengo que entrar uno por uno en todos los trabajos que tienen, eso es muy engorroso. Así que si yo restablezco las notificaciones, les aviso, chicos, ya tengo de vuelta las notificaciones, pero hasta ahora no digamos, Classroom cambió la forma de notificaciones y es un tema. Así que bueno, les pido eso, que lo hagan en las instrucciones o al WhatsApp o al grupo, que también al grupo le puede ayudar a otro compañero, ¿sí?